más vinculados al mundo del aprendizaje automático. Bien. Luego, tenemos otra clasificación, que es según la arquitectura del modelo o el enfoque algorítmico. Ustedes ya casi son programadores, están acostumbrados a trabajar con algoritmos. Bueno, hay algoritmos muy distintos a la hora de generar modelos, ¿sí? Hoy vamos a ver superficialmente algunos de ellos, pero existen lo que se llaman redes neuronales, regresión lineal, árboles de decisión, ensambles de modelos, ¿sí? Y un largo etcétera. En todos ellos, en algún momento se deben tomar definiciones de tipo algorítmicas, como las que tomamos o toman ustedes todos los días cuando programan, ya sea para la facultad o aquellos que lo hacen en su trabajo. Permanentemente hay algoritmos que nos imponen la toma de decisiones. Bueno, cada uno de estos algoritmos entonces va a traer aparejada una serie de características, de ventajas, de desventajas. Algunos son más complejos, algunos son más sencillos, pero todos ellos van a ser modelos que nos van a servir para desarrollar predicciones, ¿sí? O también se puede clasificar según la forma de interacción que tienen con los datos. Bien, vamos punto por punto entonces. Veamos este ejemplo. Acá tenemos dos formas de clasificación en el grafiquito este que estamos viendo. Porque por un lado estamos clasificando según la variable dependiente. En primer lugar, según si existe una variable dependiente, ¿sí? Porque fíjense, en el aprendizaje supervisado existe una variable dependiente. Por ejemplo, en este caso, la variable dependiente sería si la persona es un adulto o un niño, ¿sí? Las cruces son niños, las cruces rojas, los círculos azules son adultos. Entonces, según el peso, hola, buenas tardes, según el peso y la altura, vamos a clasificar si una persona es un niño o es un adulto. Bien, nuestra variable objetivo target va a ser el rango etario, ¿sí? En la regresión estamos haciendo lo mismo, pero la diferencia es que no estamos clasificando, no estamos definiendo una variable cualitativa, sino que estamos queriendo estimar cuál es el beneficio que vamos a obtener a partir de una inversión. La inversión es nuestra variable independiente, el beneficio es la variable dependiente, y tenemos una regresión, que es la línea esta amarilla que tenemos acá, que nos va a permitir proyectar cuál es nuestra probabilidad de beneficios, cuál es nuestro beneficio, la media o la esperanza del beneficio obtenido, según la inversión realizada, ¿sí? Estos dos modelos, ambos son de aprendizaje supervisado. Uno tiene como variable target el beneficio y el otro tiene el rango etario. Mientras que el tercer gráfico que estamos viendo acá a la derecha es un gráfico donde estamos ejemplificando lo que sería aprendizaje no supervisado. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un clustering. Estamos agrupando según peso y altura, pero no tenemos ninguna variable objetivo, ¿sí? Ninguna variable que predecir. Sencillamente estamos realizando un agrupamiento. Estamos diciendo, estos casos del círculo naranja y estos casos del círculo rojo son parecidos. Ahora, no estamos diciendo ni que son adultos ni que son niños. Estamos diciendo solo que son parecidos, ¿sí? Los estamos agrupando. Entre todos estos hay poca distancia y entre todos estos también hay poca distancia. Eso es lo que estamos analizando, ¿sí? Otro criterio que se puede tener, como les decía, quizás un poco más complejo, es según la forma de interacción con los datos. Los modelos que venimos viendo hasta acá, que estamos viendo en este primer gráfico, aprenden de datos fijos, ¿sí? En este caso puede ser las personas
que declararon su edad, peso y altura. En este caso, personas que declararon qué inversión hicieron y qué beneficio obtuvieron. Bueno, este es el mismo caso que el primero. O sea, interactúan con los datos partiendo de que tienen datos que son fijos. Ahora, tenemos otro tipo de modelos que son aquellos que se denominan de aprendizaje por refuerzo. Los modelos de aprendizaje por refuerzo, como nos plantea el concepto de refuerzo, van a estar permanentemente reforzándose a medida que ingresan nuevos datos. No va a estar cerrada, no van a ser fijos los datos. Un ejemplo de esto es AlphaZero, ¿sí? Que es un algoritmo que se dedica a calcular o estimar si una jugada en ajedrez es buena, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Permanentemente está aprendiendo, está obteniendo información de las partidas que se están jugando en la página, en chess.com, y en base al resultado de los movimientos de los jugadores, evalúa una performance, ¿sí? En este caso. Si el determinado movimiento ayudó o no ayudó a que un usuario obtenga ventaja, o si al revés, si lo hizo eh, quedar en desventaja frente a su rival, ¿sí? En este sentido se trataría o se trata como si fueran agentes autónomos, ¿sí? Que a través de distintas técnicas matemáticas, ¿sí? De distintos procedimientos matemáticos, utilizan mucho lo que es gradientes, eh, se van a generar premios y castigos al algoritmo según los movimientos que están realizando, ¿sí? Es bastante compleja esta cuestión, no es tan sencilla, no es tan intuitiva. Eh, Implica muchos conocimientos poder llegar a este tipo de modelos. Pero bueno, me parecía importante comentarles la existencia de los mismos, ¿sí? Después, según cantidad de variables independientes, tenemos modelos simples y modelos múltiples. Los simples tienen una sola variable explicativa y los múltiples tienen varias. Si yo les pregunto, estos modelos que están acá de clasificación, ¿sí? El de adultos y niños y el de beneficios. ¿De qué tipo son desde el punto de vista de la cantidad de variables independientes? Modelos múltiples. No, no exactamente. ¿Quién contesta la pregunta? El modelo este de clasificación, ¿es múltiple o es simple? Bueno, si no es múltiple, es simple, profe. No, pero no son los dos múltiples. Hay uno que es múltiple y otro que es simple. ¿Cuál es múltiple y cuál es simple? ¿Y por qué? ¿Es múltiple el de clasificación porque tiene peso y altura? Como variables explicativas. ¿Y el de regresión? ¿Cuál es la variable? Solo la inversión, ¿no? Exacto. Ahí va. Es por ahí. Es correcta ahí la respuesta, Federico. El de la regresión es simple. Es una regresión lineal simple porque se basa solo en la inversión.
Estamos estimando cuántos beneficios vamos a obtener solo teniendo en cuenta la inversión. Ahora, podríamos tener más variables, no sé. Podríamos tener en cuenta en qué sector de la economía se está invirtiendo. Podríamos tener en cuenta em, el año de la inversión, ¿sí? Que en distintos años los beneficios hayan variado. Podríamos tener en cuenta una serie de variables. Ahora, acá hay una sola. Entonces, como hay una sola, decimos una regresión lineal simple. Este es un modelo múltiple porque tenemos una variable target, que es si es adulto o es niño, y estamos utilizando como variables explicativas dos variables, el peso y la altura, ¿sí? Y estos son criterios relativamente sencillos de clasificación. Otro es las formas de las relaciones que se pueden encontrar. Quizás en esto profundicemos un poco más la semana que viene, pero nosotros vamos a tener modelos lineales y modelos no lineales, ¿sí? Aquellos van a ser lineales aquellos donde la pendiente es constante. Obviamente que acá estamos hablando de modelos de regresión, ¿sí? Eh, pero vamos a poder clasificarlos según si la pendiente es constante o no. Por ejemplo, en este caso es constante. A medida que aumenta B1, aumenta Y. Beta 1, ¿sí? En cambio, este no tiene una pendiente constante, no es lineal. ¿Por qué? Porque es un modelo cuadrático, ¿sí? Porque a medida que aumenta X, Y aumenta al cuadrado, no aumenta linealmente, ¿sí? La pendiente va variando. A mayor valor de X, mayor valor de la pendiente, ¿sí? Otra posibilidad de clasificación, como les decía antes, es según la existencia de supuestos. Bueno, repaso un poco acá y les comento un poco más. Cuando hablamos de supuestos estamos hablando de una especie de reglas que tienen que cumplir los modelos para que la interpretación sea válida, ¿sí? Y para que sus resultados muchas veces sean reconocidos, ¿sí? El caso ejemplar de esto es la regresión lineal, que la vamos a ver. Hoy vamos a trabajar una regresión logística, pero sin profundizar mucho en cómo funciona. Semana que viene vamos a ver bastante de la regresión lineal. La regresión lineal tiene varios supuestos. Primero, que la relación entre las variables es de tipo lineal. Si no, va a funcionar mal. Segundo, que los errores son independientes, ¿sí? Es decir, que los errores de los distintos casos, con error me refiero a la diferencia entre el valor estimado en la recta y el valor del punto, ¿sí? Bueno, tienen que ser independientes entre sí. Si hay alguna variable que explique este error, bueno, alguna tercera variable, bueno, la regresión tampoco va a ser interpretable, ¿sí? Porque va a haber una variable importante que no estamos teniendo en cuenta. Homocedasticidad es otro criterio, lo vamos a ver bien la semana que viene, que es homocedasticidad. Normalidad de los errores, de la distribución de los errores y que no exista colinealidad. Todo esto lo vamos a ver en profundidad la semana que viene. Ahora, existen modelos donde no es requisito cumplir con la existencia de supuestos, como pueden ser los árboles de decisión o las redes neuronales, ¿sí? Estos son modelos de aprendizaje automático, ¿bien? Que son bastante utilizados en la actualidad y tienen un rendimiento bastante bueno, pero como les decía antes, ahora vamos a profundizar un poco más en el por qué no son modelos tan transparentes, ¿sí? Bueno, otra forma de clasificación, quizás un poco más sofisticada que las que vimos previamente, es según la arquitectura o el enfoque algorítmico del modelo. Voy a tratar de detenerme acá para explicar un poco más en profundidad esta cuestión. Aguárdeme un minutito.
Bueno, acá tenemos en la imagen tres gráficos que representan a tres modelos. La de la izquierda es una red neuronal, que es quizá el modelo más complejo de todos. El del centro es un árbol de decisión o árbol binario. ¿Sí? Se llama así árbol binario porque permanentemente o iterativamente, no permanentemente, iterativamente, va dividiendo en dos al conjunto de datos sobre el que estamos realizando la predicción. Fíjense cómo primero divide acá, después divide acá, después divide acá, después acá, después acá. ¿Sí? O sea, iterativamente va separando en dos, va buscando cuáles son las variables que mejor separan a nuestro conjunto de datos desde el punto de vista de, sobre todo de la clasificación de una variable target. En este caso, por ejemplo, tenemos un modelo que lo que busca es predecir cuánto cobra de jubilación una persona. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer el árbol de decisiones recibe un conjunto de datos, es decir, de variables explicativas, y en base a esas variables va realizando cálculos. Y trata de ver de todas esas variables cuál es la que mejor separa los ingresos altos de la jubilación de los ingresos bajos de la jubilación. Por ejemplo, en este caso, el criterio que encontró, en primer lugar, que la mejor variable para realizar la separación es el nivel educativo de la persona. Esto es la variable nivel ed, ¿sí? Nos dice, fíjense, el valor promedio, el ingreso promedio en este caso es de 412.000. Esto es para todos los datos que tenemos disponibles. 412.000 es la media. Realiza algo que se llama, ay, no me está saliendo la palabra, que es un concepto que viene de las ciencias naturales, donde trata de clasificar de la forma más pura posible que la separación entre ingresos altos e ingresos bajos eh, se dé y que no queden mezclados entre sí ingresos altos e ingresos bajos. En este caso, ¿cuál es el cálculo que realiza? Por ejemplo, hace un cálculo de medias. Entonces, va tomando distintas variables y va tomando distintas categorías de esas variables y va calculando la media del ingreso. ¿Sí? Por ejemplo, se da cuenta que se divide el nivel educativo. Por un lado, deja a las personas que tienen 1, 2, 3, 4 y 7, es decir, primario completo, secundario incompleto, secundario completo y sin instrucción. Por un lado, y universitario incompleto y universitario completo, o sea, aquellas personas que tienen universitario, que tienen nivel de estudios universitario, tienen una media de ingresos de 568.000 pesos. Mientras que aquellos que no tienen, que no llegaron al nivel universitario, tienen una media de ingresos por jubilación de 339.000 pesos. ¿Sí? Y esta prueba la realizó con distintas variables. Utilizó el aglomerado, es decir, el lugar donde viven, el estrato, utilizó la edad de las personas, y habiendo iterado sobre todas las variables, la que se dio cuenta que separaba mejor los ingresos altos de los bajos, en primer término era esta. Una vez habiendo separado por nivel educativo, va a buscar una segunda variable, que la segunda variable podría ser nuevamente nivel educativo. Pero tengan en cuenta que en este conjunto de datos ya nos quedan solo aquellos que cursaron el universitario, ¿sí? Habiéndolo terminado no, pero lo cursaron. ¿Bien? Entonces, va hacia los universitarios y nuevamente prueba con todas las variables. Y llega a la conclusión de que el valor que mejor divide ingresos altos de bajos es el aglomerado. Se da cuenta que quienes viven en estos aglomerados tienen un ingreso medio de 688.000 pesos, mientras quienes viven en estos aglomerados tienen un ingreso medio de 478.000 pesos, creo que dice ahí. ¿Sí?
Ahora, ¿cuál es el problema que podemos tener acá y que es un problema muy común en este tipo de algoritmos y por eso tienen un mejor rendimiento a mayor cantidad de datos? Podemos tener valores extremos y los valores extremos van a afectar profundamente el modelo, ¿sí? ¿Por qué van a afectar el modelo? Supongamos que estamos en una ciudad o en un aglomerado que es un aglomerado pobre. Pero por la aleatoriedad que tienen las muestras de las encuestas, por casualidad, entrevistamos a una persona con ingresos muy altos dentro de ese aglomerado. Entonces el algoritmo va a pensar que ese aglomerado tiene ingresos muy altos porque hubo una persona que contestó que tiene un ingreso muy alto y que nos llevó la media de ese aglomerado muy para arriba, ¿sí? Sobre todo esto sucede y es un problema con variables que tienen tal nivel de desagregación. O sea, ¿cuántos jubilados pueden haber respondido, no sé, en el aglomerado 93? Bueno, no muchos. O sea, acá el n nos va diciendo cuántos quedan de cada lado. Fíjense que nosotros en el primer caso teníamos 4.796 jubilados con los que estábamos entrenando el modelo. Una vez que realizamos la división quedaron 3.422 por un lado y 1.374 por el otro. Ahora el algoritmo está dividiendo nuevamente a estos 1.374. ¿Sí? Y llega a la conclusión de que dividiendo por aglomerado puede separar 823 por un lado, que tiene un ingreso medio de 478.000 pesos, y por el otro lado 551 casos. ¿Sí? ¿Llegan a ver o se ve muy chico? Sí, sí, se ve. ¿Van siguiendo la explicación? ¿Se comprende lo que está haciendo el algoritmo? Sí, igual no podríamos limpiar y normalizar quizás los datos antes de entrenarlo. Sí, obvio. Pero ¿con qué criterio lo vas a hacer? Claro, la verdad. O sea, ahí ya entras vos a meter mano en cuestiones que son complejas. Porque ponele que vos podés sacar, en el caso que vos decís, no, el ingreso de resistencia de Chaco está tirado muy para arriba. Es un ingreso muy alto, no, no está bien, no es correcto que sea ese el ingreso. Bueno, puede ser ahora. ¿Con qué nivel de precisión vos vas a poder hacer eso? Efectiva, a nivel personal, o sea, alguien se va a meter a ver, tengo tantos valores outliers, voy a extraer. Y es un trabajo muy de hormiga, ¿sí? Un trabajo muy fino, que quizás tampoco de tantos resultados. Lo mejor es tener en cuenta que estos modelos pueden sobreajustar, pueden overfitear. Entonces, cuando se produce el overfitting, hay técnicas que corrigen, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta que es un defecto propio del modelo. La regresión lineal también pasa lo mismo y hay formas de resolverlo, hay técnicas de resolverlo, ¿sí? Hay algunos modelos que son más robustos a los valores extremos y otros que no, que un valor extremo te destruye todo el modelo. Bueno, los árboles de decisión tienen estas características, que tienden a ser muy influenciables por valores extremos, ¿sí? Bueno, y así sigue calculando. Una vez que calculó según aglomerado y que dividió según aglomerado, se da cuenta que la variable que mejor funciona es estrato, ¿sí? Entonces vuelve a dividir por estrato, y así hasta que llega a 22 casos que tienen un ingreso promedio de 1,7 millones de pesos de jubilación, ¿sí? 22 casos. Acá tiene 38 que cobran 640.000, 27 que cobran 432.000, 464 que cobran 639.000 y a la izquierda nos quedaron 3.422 casos que cobran 339.000 pesos según el modelo, ¿sí? Este es un modelo que aunque va clasificando en última instancia es de regresión, porque la variable objetivo es cuantitativa, ¿sí? O sea, es un árbol que se utiliza para regresión. Bien. Luego tenemos lo que es la regresión lineal, que la vamos a ver en profundidad la clase que viene.
Pero ¿qué hace la regresión lineal? En base a una serie de casos de los cuales tenemos información, lo que hace es trazar una recta, ¿sí? Con una fórmula que también la vamos a ver la semana que viene. ¿Y a qué conclusión vamos a llegar? Bueno, por ejemplo, vamos a llegar a la conclusión de que si el valor del eje X es 20 en este caso, bueno, el valor del eje Y debería ser este, la línea roja. Para darle aleatoriedad, lo que se hace a veces con los modelos de regresión es tomar en cuenta el error y utilizar el error. A partir del error generar una variable aleatoria y en base a lo que hace esa variable aleatoria, al valor que genera esa variable aleatoria, se le suma el error a la regresión, ¿sí? Pero si no, en este caso la línea roja no tiene ninguna aleatoriedad. La respuesta que nos da es una respuesta exacta según el valor que recibe, ¿sí? Y por último, el más complejo de todos los modelos que podemos definir según la arquitectura son las redes neuronales. Las redes neuronales son la arquitectura que tienen lo que son los modelos de inteligencia artificial, tanto a nivel de imágenes, procesamiento de imágenes, como a nivel de procesamiento del lenguaje, lo que se llaman los Large Language Models o modelos de procesamiento del lenguaje natural. Esto, cada neurona de estas está realizando operaciones de algún tipo, ¿sí? Operaciones de mucha complejidad. ¿Sí? Cada una de estas neuronas está sacando conclusiones y está trasladando esas conclusiones a las neuronas posteriores, a las capas de neuronas. Son capas. En general, cada capa, en lo que es Deep Learning, aprendizaje profundo, que el aprendizaje profundo son redes neuronales que tienen, si no me equivoco, más de 2 capas ocultas. Fíjense, se llaman Hidden Layer, o sea, capa oculta. Son capas enteras con neuronas de las cuales tenemos muy poca información. Estos modelos rinden muy bien cuando reciben una cantidad de información gigantesca. Por eso la explosión de los modelos de inteligencia artificial se da a partir de que la cantidad de información con la cual se entrenan es, es grandísima, ¿sí? O sea, había modelos de lenguaje que al principio se entrenaban con poco, en base a poca información, es decir, poco texto. A medida que se fue agregando texto y texto y texto, y al mismo tiempo que se tienen en cuenta parámetros, ¿sí? Acá fíjense, parámetros o hiperparámetros, por ejemplo, es el tipo de fórmula de optimización que tiene cada capa. Estos son conceptos recontra sofisticados, sí que es ReLU, que es softmax, son todos procedimientos algebraicos o matemáticos que se van realizando en cada capa. Es una arquitectura excesivamente sofisticada la de las redes neuronales, ¿sí? Que no es algo que se pueda aprender ni siquiera en un cuatrimestre. Es algo que lleva mucho estudio y que requiere muchos estudios previos poder trabajar con ellas en profundidad. E incluso teniendo muchos estudios previos, como les vengo comentando desde el principio, hay parte del trabajo que realizan, de las acciones que realizan, teniendo en cuenta que están realizando millones de operaciones, que obviamente son inabordables para el humano desde el punto de vista intuitivo. Nosotros podemos tener una aproximación y hay gente que se dedica a investigar qué es lo que está sucediendo dentro de las redes neuronales, ¿sí? Se da cuenta que si estimulan cierta capa, bueno, pueden modificar ciertos resultados. Obviamente eso fue avanzando en los últimos 10 años y cada vez hay mayor conocimiento, pero nunca podemos conocer en profundidad las millones de operaciones que se están realizando dentro de una red neuronal. Es imposible, es directamente inabarcable para el ser humano. O sea, podemos estar toda nuestra vida analizando lo que hace una red neuronal que no la vamos a llegar a conocer en detalle, ¿sí? Porque está realizando millones de operaciones, cálculos recontra sofisticados, que justamente esa es la ventaja que tiene el aprendizaje automático, el aprendizaje de máquina. Las máquinas tienen una capacidad de procesamiento matemático que nuestro cerebro no tiene. Bueno, ahora nosotros tenemos capacidades de razonamiento
que al día de hoy las máquinas tampoco tienen, ¿sí? O sea, tenemos formas distintas de aprender. Cuando se habla de aprendizaje automático, no es como aprende el ser humano, ¿bien? Es un concepto marketinero, me gusta decir a mí, que es pegadizo, tiene impacto, como cuando se dice inteligencia artificial, pero en realidad no hay tanta inteligencia, ni tampoco es tan artificial. Estos modelos lo que hacen es calcular probabilidades en todas estas neuronas. ¿En base a qué? En base a información que reciben. Entonces, ¿qué hacen? Repiten en base a esa información que reciben. ¿Sí? Lo que hacen los modelos, y por eso a medida que se entrenan con más información, tienden a repetir mejor. Bill Gates en su momento había dicho una frase que a mí me gusta mucho, me parece muy buena, si bien a mí Bill Gates no es santo de mi devoción, no es una persona que me ha dado muy bien, pero tiene una definición que era muy interesante, que es que son loros estocásticos, es decir, son loros porque repiten, y estocásticos porque tienen cierta dosis de aleatoriedad, de cálculo de probabilidades, ¿sí? Pero son loros las redes neuronales. ChatGPT no está razonando, es mentira que ChatGPT razona, ¿sí? Hace poco, hace 7 8 meses, si no me equivoco, a principio de año, salió un paper que sacaron. Ay, no recuerdo si es desde Apple, pero desde una de las compañías que en lo que es inteligencia artificial quedó a la retaguardia, quedó por detrás del resto. Donde como habían quedado por detrás, medio en formato de legitimación, sacaron un paper medio que hablando mal de la inteligencia artificial, ¿sí? Y una de las cosas que decían es, bueno, en realidad no razona, nos miente y nos quiere hacer pensar a nosotros que está razonando. Pero, por ejemplo, los hicieron resolver el problema de... Ay, no me está saliendo el nombre, el ejemplo. Pero que hay tres palitos y se tienen que ir moviendo los círculos de tal manera que queden ordenados y se pueda pasar del primero al último. Ah, y ese era un problema clásico cuando se empezaba a estudiar algoritmia, que ahora ya no se da mucho porque es bastante complejo, pero antes se da mucho en informática. Bueno, llegaron a la conclusión de que en realidad, a medida que se complejizaba el problema, La torre de Hanoi, profe. exactamente, gracias, no me salía. Exactamente, estoy hablando de las torres de Hanoi. Bueno, llegaron a la conclusión de que a medida que se complejizaba el ejercicio de las torres de Hanoi, tendía a contestar cualquier cosa, ¿sí? Obviamente que los modelos se fueron mejorando y se fueron optimizando, ¿sí? Generando un mejor rendimiento, ¿bien? Y hay cosas que van haciendo mejor, pero nunca llegan a razonar, no razonan, porque siempre las estimaciones que hacen son de tipo probabilístico, estiman probabilidades, ¿sí? Permanentemente están calculando probabilidades. Y las mejoras que se fueron haciendo fue porque se logró que se vayan teniendo en cuenta o priorizando ciertas probabilidades sobre otras o ciertas cuestiones sobre otras. Hay papers que son fundamentales en la historia de los modelos de lenguaje natural, como por ejemplo hay un concepto que se llama attention, porque al principio los modelos de lenguaje lo que hacían era veían todas las palabras que había previamente en una oración. Y en base a todas las palabras, a ver, ¿dónde puedo escribir? Voy a traer esto acá. Supongamos que tenemos una oración que dice, la casa es. Bueno, la casa. Ahí va. La casa es muy, ¿sí? Inicialmente los modelos de aprendizaje de redes neuronales, de lenguaje natural, lo que hacían era calculaban una probabilidad para cada una de las palabras, de que esta palabra, o sea, en base a esta palabra, luego en base a esta palabra, luego en base a esta palabra, y tomaban todas las palabras en cuenta con el mismo peso, con el mismo valor. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que hay palabras que en las oraciones son más importantes. Por ejemplo, en este caso, en esta oración, para predecir esta palabra, la quinta palabra que tendríamos en la oración, no es lo mismo la importancia que tiene la palabra muy, la palabra eso, la palabra caso, la palabra la.
probablemente casa sea la palabra más importante de la oración. Entonces, attention, el concepto de attention, lo que permite es, desde el punto de vista matemático, darle un mayor peso a la palabra casa en esta oración, ¿sí? Entonces, a medida que se fueron sacando ese tipo de conclusiones, los modelos de lenguaje natural fueron mejorando, se fueron entrenando cada vez con más cantidad de texto disponible. De hecho, si ustedes comparan lo que es ChatGPT 3 con ChatGPT 3.5, hay una mejora muy, muy grande. Hay algo que también se llama delirios, es la palabra que me sale. Eh, Alucinación. Alucinaciones, gracias. Que la inteligencia artificial alucina. O sea, si yo a ChatGPT 2 le pregunto quién fue el goleador del torneo argentino en el año 1983, probablemente me va a contestar el nombre que más se repite entre los jugadores del fútbol argentino en 1983 y el apellido que más se repite. O va a buscar un nombre y un apellido que se repite en muchos textos. Pero no el goleador, porque no está razonando, está calculando una probabilidad. Bueno, ChatGPT eso y Gemini con las nuevas versiones, eso fue mejorando, pero el problema sigue estando. Muchas veces esos modelos alucinan, ¿sí? Como bien dijo Federico, em, por lo que son modelos que yo creo que en la actualidad ya medio que están llegando a tocar un techo. Y se está empezando a discutir, no sé si ustedes lo siguen a Midu, que es un youtuber, un programador, yo a veces lo escucho, no comparto todo, pero a veces lo escucho. Se está empezando a discutir la posibilidad de que existe una burbuja alrededor de todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial, donde hay miles de millones de dólares invertidos, pero no hay beneficios o todavía no se logra encontrar rentabilidad al nivel de la cantidad de plata que hay invertida, ¿sí? Bueno, todo esto arranca desde acá, todo esto que les estoy comentando. Desde acá arranca toda esa historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un modelo más sofisticado que los que tenemos acá, ¿sí? Pero en última instancia sigue siendo un modelo de probabilidades. Así como este no está razonando, lo que está haciendo es iterativamente, el árbol de decisión iterativamente va dividiendo el conjunto de datos que tengo. Bueno, eso no es un razonamiento, ¿sí? No en los términos que razonamos nosotros, en los términos del método hipotético deductivo. No está estableciendo hipótesis y contrastando las hipótesis. Agarra una serie de variables, se fija cuál es la que divide mejor el conjunto de datos y va haciendo eso iterativamente, obviamente. Después hay algoritmos más sofisticados, hay distintas métricas que se pueden utilizar. Hay algo que se llama podado, hay ensambles, hay un montón de cosas que se hacen a partir de esta base. Pero todo parte de acá, ¿eh? Y lo que se realiza es esto. Bueno, lo mismo con la red neuronal, ¿sí? Ese planteo de que van a reemplazar a todos los programadores con inteligencia artificial, bueno, desde acá no se puede. Seguro que no se puede. Sí, podés hacer lo que está sucediendo hasta acá, que todos estamos viendo, me parece, que hay una caída en la demanda de programadores. Si bien crece Internet, la demanda de programadores no crece tanto, crece Internet, crece todo lo que es el mundo informático, la cantidad de información disponible, la demanda de programadores no crece al nivel que crecía hace 5 o 10 años, ¿sí? Está casi estancada. Ahora, eso sí, o sea, hoy un programador con ChatGPT, con Gemini, con Copilot, puede programar mucho más rápido de lo que lo hacía cualquiera de nosotros hace 10 años, donde si tenías un error, hace 20 años tenías que ir a un libro. Hace 10 años tenías que ir a Stack Overflow y buscar si podías solucionar y volverte loco y que te tire error 200 veces. Bueno, hoy por hoy le vas preguntando a ChatGPT y lo que antes te llevaba una hora, ahora te lleva 10 minutos, ¿sí? Eso sí sucedió y es indiscutible, me parece. Pero después todo el marketing que hay alrededor, bueno, para mí hay que tomarlo con pinzas, es una opinión mía, ¿sí? Bueno, pasemos entonces a cómo, en base a estas clasificaciones, ¿qué vamos a hacer nosotros o qué vamos a querer hacer? Bueno, vamos a querer construir nuestros modelos. En el parcial ustedes van a tener que construir su propio modelo para predecir el ingreso de aquellas personas o de aquellos hogares que no tienen respuesta a la variable de ingresos, ¿sí?
Otro problema común, creo que no lo dije en esta clase, con lo que son las redes neuronales, que se aplican mucho no solo en el lenguaje, después desde el punto de vista de las imágenes, muchas veces desde el punto de vista de las imágenes existen algunos casos que son ejemplares, como los problemas que tiene la inteligencia artificial para detectar la cantidad de dedos que tiene la mano de una persona, ¿sí? O también existía un segundo ejemplo que es el de Muffin o Chihuahua. A los modelos de redes neuronales les costaba un montón distinguir un muffin de un chihuahua. ¿Y esto por qué sucedía? Porque lo que está realizando en realidad son cálculos matemáticos. Cada punto, cada píxel tiene un valor. Y está estimando la probabilidad de que el valor de al lado, de cuál debería ser el valor de al lado o los valores circundantes. Bueno, tanto en el chihuahua como en el muffin, esa relación matemática o algebraica tiende a ser bastante semejante. Entonces, a los modelos de inteligencia artificial les cuesta un montón distinguir un muffin de un chihuahua. ¿Sí? Hay un montón de ejemplos por el estilo. Estos son los paradigmáticos, quizás. Bueno, avancemos. Avancemos a lo que sería el modelado, entonces. En base a esta clasificación y a un poco esta teoría que les conté a las apuradas, con el tiempo del que disponemos, pero la idea es que ustedes realicen su propio modelo. Entonces, ¿cómo se construyen los modelos? Bueno, hay una serie de pasos, hay una receta, si se quiere, un algoritmo. Que no es que la receta es, primero se hace una cosa, es rígida, sí es flexible, se va y se viene permanentemente. Pero hay una serie de pasos que hay que cumplir. El primero tiende a ser la selección de variables y la ingeniería de variables, ¿sí? Esto, bueno, esto también lo tengo que corregir, asumiendo que partimos de una situación en la cual nuestros datos están limpios. ¿Por qué esto? ¿Sí? Si nosotros entrenamos un modelo y todos estos modelos, algunos más, otros menos, las redes neuronales, aunque no parezca, aunque pensemos que les mandamos texto y entra, no, no entra el texto, tienen un laburo de preprocesamiento gigantesco. O sea, de todo lo que es data cleaning, bueno, cualquiera de estos modelos, si le metemos información sucia que no está preparada para que el modelo la reciba, o el modelo no funciona o nos va a devolver, nos va a dar respuestas que no van a ser útiles. Entonces es muy importante que se cumplan estas etapas previas, ¿sí? Tanto la limpieza de los datos como el análisis exploratorio. Y una vez que se realizaron esos pasos, bueno, vamos a elegir las variables que a nosotros nos parece que pueden ser útiles a la tarea que estamos llevando adelante. ¿Sí? Luego vamos a seleccionar el modelo o los modelos. Muchas veces se compara el rendimiento de distintos modelos. No se selecciona uno solo. Incluso cada una de estas, yo acá les estoy mostrando arquitecturas básicas. Después cada una de estas arquitecturas fue teniendo distintas evoluciones y hay muchas formas distintas de redes neuronales, hay muchas formas distintas, no de árboles, pero sí de ensambles de árboles, y también tenemos muchas formas distintas de regresión, ¿sí? Yo acá les estoy dando el ejemplo más sencillo, por decirlo de alguna manera. Ahora, todo esto fue evolucionando y tomando distintas formas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar sobre una regresión, bueno, podemos tomar distintos casos de regresión a ver qué resultados tenemos, de regresiones lineales, digo, o podemos utilizar distintos modelos de árboles. Hay modelos que se llaman debugging, modelos que se llaman de boosting, que son ensambles. Utilizan muchos árboles y combinan el valor de distintos árboles. ¿Sí? Sacan un promedio, por ejemplo, de las estimaciones de distintos árboles en base al conjunto de datos. Construyen árboles muy distintos y si tienen que estimar un valor puntual, bueno, hacen el promedio de todos los árboles de los que dispone. Bueno, eso existe y hay distintas formas de hacer esas combinaciones y de calcular esos promedios, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar un modelo o varios modelos. Luego vamos a tener que realizar una partición del conjunto de datos. Y esto es muy importante porque si esto no se realiza correctamente, se produce algo que se llama data leakage.
¿Qué es data leakage? Es cuando nosotros estamos realizando una predicción o estamos intentando predecir valores sobre registros que ya fueron utilizados en el entrenamiento. ¿Y esto qué significa? Significa que en general los modelos que nosotros generemos van a ser para predecir valores de los cuales no disponemos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En general el modelo en la etapa de entrenamiento tiende a tener una performance, un rendimiento mucho mejor que en las etapas posteriores. ¿Sí? Imagínense que si yo entreno un modelo en base a 100 datos, bueno, esos 100 datos el modelo ya los sabe, ya los conoce. Si yo le pido que prediga uno de esos 100 datos, el modelo ya tiene la respuesta. O sea, los datos sobre los cuales se construyó este modelo, fíjense, no sé, de estos aglomerados, bueno, los mismos datos que me llevaron a construir este modelo, si le pido que los prediga, y sí, ya los conoce el modelo. Ya sabe que el ingreso medio en estos aglomerados, en caso de utilizar esos datos, va a ser este. Ahora, la gracia es probar esto con otros datos. Y fijarse si efectivamente con otros datos que no fueron utilizados en el entrenamiento del modelo, ese modelo funciona bien. Esto quiere decir si el modelo generaliza bien, ¿sí? Por eso debe haber una partición, a veces en dos o a veces en tres partes, ¿sí? Se genera un conjunto de entrenamiento, un conjunto de prueba y un tercer conjunto, que es el conjunto de evaluación, ¿sí? Y en base a esos conjuntos se entrena solo con el primer conjunto, con el conjunto de entrenamiento. ¿Bien? Una vez que se entrenó con el conjunto de entrenamiento, se hacen pruebas, se hacen validaciones del rendimiento de ese conjunto sobre el conjunto de prueba. Que los casos del conjunto de prueba no estuvieron dentro del conjunto de entrenamiento. ¿Bien? Y luego se hace una nueva validación. Hay distintas técnicas de muestreo con las cuales se pueden construir estos conjuntos. Una es, no sé, agarramos al goleo y hacemos una división simple, que es la más básica de todas, aleatoria, ¿sí? Hay una que es muy común que se llama cross validation, validación cruzada. ¿Qué esto quiere decir? Por ejemplo, dividimos a nuestro conjunto de datos en 5. Tenemos un 20% de los datos en cada uno de nuestros conjuntos y entrenamos con el 80% restante, ¿sí? Entonces vamos a hacer 5 entrenamientos. En cada uno de los entrenamientos, el conjunto de prueba va a ser distinto, va a ser uno de los 5 conjuntos que generamos con el 20% de los datos. Y en base a esas 5 pruebas, que van a ser 5 pruebas distintas, vamos a calcular la media de todas esas pruebas. ¿Sí? Eso se llama validación cruzada. Otra sería muestreo estratificado. Por ejemplo, generamos una muestra donde tenemos un estrato según el cual es construida la muestra. Por ejemplo, puede ser el aglomerado. Tenemos 10 casos en cada aglomerado de nuestro país. Como hay 31 aglomerados, vamos a tener 310 casos. ¿Sí? Obviamente los resultados de todas estas metodologías van a ser distintos. ¿Qué hacemos luego? Entrenamos el modelo. ¿Qué es entrenar el modelo? Es obtener los parámetros o las estructuras sobre las cuales vamos a realizar las predicciones. ¿Sí? O sea, buscar qué patrones me sirven para explicar. No explicar, explicar no es una buena palabra, sino para clasificar, predecir, agrupar un conjunto de datos. ¿Sí? Y por último vamos a predecir. Este es el último paso dentro de la realización. Obviamente después de esa predicción va a ser evaluada con distintas métricas. ¿Sí? Preguntas hasta acá. ¿Vienen siguiendo la clase y no hay ninguna pregunta? Por ahora viene bien el tema por ahí, después cuando haya que especificar más sobre alguno de los puntos. Bien. Sí, Federico, me doy cuenta que vos estás siguiendo. Venís bastante bien con la clase. ¿El resto?
A mí, profe, me quedó una duda, ¿cuándo usaríamos, por ejemplo, algún modelo Machine Learning o algún modelo más determinístico? En un caso anterior habías mencionado la predicción de las palabras, y entiendo que eso ya lo hacen los celulares y no de usar algún modelo, sino algo como la similitud del coseno o cálculos más determinísticos, ¿no? A ver, sí utilizan modelos. Hay distintos tipos de modelos, algunos más sencillos, otros más... eh, pero lo que estás usando cuando hablo de un modelo es, algunas veces, por ejemplo, la regresión lineal simple es un modelo, es una función, donde tenemos dos betas, dos valores betas que se multiplican. El cálculo del coseno también es una función. O sea, es un modelo en ese sentido. Pero la utilización va a depender de los resultados que obtengamos en la evaluación. No hay una respuesta mecánica. Cada por ejemplo, para clasificar spam. Para clasificar spam se utiliza algo que se llama Naive-Bayes. Naif es como inocente, ¿sí? Es una palabra que se utiliza mucho, creo que es en francés, ¿no? Eh, que lo que hace es en base a ciertas palabras que vienen en, en el contenido del texto del mail o en el título del mail, clasifica si es spam o no es spam. ¿Sí? Es algo, como decís vos, determinístico. O sea, tenemos probabilidades. Se multiplican esas probabilidades. Si se supera cierto umbral, se lo clasifica por spam. Por eso muchas veces hay mails que tienen palabras puntuales, como puede ser concurso, ¿sí? Y a ustedes les pasa que Gmail se los clasifica automáticamente como spam. A mí se me ocurre concurso porque existe el concurso, tanto en el término del sorteo, como existe también lo que es el concurso de docentes para oficializar sus cargos, ¿sí? Que eso se llama concurso docente. Bueno, si a mí me manda un mail una universidad y el título es concurso docente, a mí me pasó que Gmail me lo marcó como spam. Y no es spam eso, es un mail de la universidad donde me están informando que en una cátedra de la universidad que yo estoy cursando se va a oficializar al docente. ¿Sí? Pero como está la palabra concurso, que desde el punto de vista probabilístico la palabra concurso está relacionada con el correo basura, bueno, y hay otras palabras así, no se me ocurren, pero hay un montón de casos así, donde Google nos, si entro ahora a Google, seguramente voy a ver que me clasificó como spam. Uy, no sé si se me titó la máquina. ¿Me escuchan? ¿O se cortó? Se escucha, antes Te estaba cortado, escucho. pero no sé si a mí solo o a todos. Sí, a No, veces se laguea un poco, profe. bueno, sí, se me lagueó, se ve que estoy usando, bueno, voy a tener que cerrar un poco. Todo lo que es más fino Chihuahua y todas esas pestañas voy a tener que cerrarlas porque me parece que estoy usando muchos recursos de la máquina. Y eso está haciendo que no funcione del todo bien. Estoy usando la máquina del laburo, que no anda tan bien. Así que La de- famosa tostadora, profe. sí, debe ser eso. Abro muchas pestañas y ya empieza a fallar. Bueno, entonces vamos a un ejemplo puntual. Respondiendo a la pregunta, no hay vuelvo, no hay una pregunta, una respuesta fácil y rápida. Hay que hacer todo este ejercicio. No hay problema, Luca. Hay que hacer todo este ejercicio, ¿sí? Hacer el testeo y una vez que realizamos el testeo, recién ahí vamos a tener una respuesta aproximada de qué modelo funciona mejor. Pero también hay que tener en cuenta que a veces los objetivos de un modelo no van a ser los mismos que los objetivos de otro modelo. Entonces, un algoritmo que me es muy útil con un conjunto de datos para una determinada tarea, me puede funcionar mal con otra tarea, ¿sí? O sea, es muy relativo, no hay una respuesta.
Vamos a tender a ver algunos criterios en la clase que viene, ¿sí? De por qué seleccionaríamos un modelo u otro. O ahora, quizás muy superficialmente, con un ejemplo muy superficial, que es la clasificación de plantas. Bueno, ¿cuánto me está usando esto? 194 megas. Bueno, no sé si va a funcionar bien esto. Buenas, ahí se volvió a caer, ¿me escuchan? Se escucha, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos al ejercicio a tratar de hacerlo rápido porque no sé qué voy a tener que hacer con la máquina. Bueno, nosotros acá estamos viendo un ejemplo, donde lo que estamos tratando de hacer es clasificar, como les decía antes, plantas. Voy a cerrar todas las pestañas que no sean las que estoy utilizando. Esto me va a tildar todo. Cerrar ventana. Bueno, ahí está. Entonces, yo acá estoy utilizando distintas librerías, ¿sí? Una de ellas, algunas ya las vimos, no las voy a comentar nuevamente. Pero una de ellas es una librería particular, que es scikit-learn. Scikit-learn es una librería de Python que está vinculada a todo lo que es el mundo del aprendizaje automático, ¿sí? Donde hay tanto datasets, funciones, clases, que nos van a permitir trabajar tanto con algoritmos de aprendizaje automático como también con modelos estadísticos tradicionales. Vamos a poder descargar métricas también. Y utilizando scikit-learn vamos a ver hoy un ejemplo muy cortito que les quiero mostrar ahora medio rápido. Que es la clasificación de plantas, ¿sí? Nosotros tenemos un dataset que es Iris. Iris es un dataset que contiene 150, o mejor dicho, las medidas del largo del sépalo, del ancho del sépalo, del largo del pétalo y del ancho del pétalo de 150 plantas. De las 150 plantas, un tercio de cada una de ellas pertenecen a distintas variables. Algunas son setosas, 50 versicolor, 50 virgínica. ¿Sí? Entonces, a través de una regresión logística, que en este caso es un modelo de clasificación, vamos a ver cómo clasificar este dataset. ¿Sí? Este dataset ya está limpio, es un dataset medio de juguete, que se utiliza mucho, del año 88, acá dice quién lo subió, cuenta un poco la historia. Y entonces vamos a hacer los pasos que yo les había comentado. Bueno, primer paso, selección de variables. Bueno, en este caso no hace falta seleccionar nada porque tenemos ya 4 variables que ya exploratoriamente nos está comentando que son importantes. 2 de ellas, como es el largo y el ancho del pétalo, tienden a tener alta correlación con el tipo de planta, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primera etapa, bueno, estaría resuelta en este caso, ¿sí? Segunda etapa, vamos a generar los conjuntos. Fíjense, tengo una función que es trainTestSplit que me devuelve una tupla. Una tupla con 4 elementos. Las variables explicativas del conjunto de entrenamiento, la variable target, o perdón, las variables explicativas, el segundo no es target. Target es la que contiene Y. Las que contienen X son variables explicativas. La variable Y son los conjuntos que queremos predecir, la variable que queremos predecir. Entonces tenemos Xtrain son las variables de entrenamiento explicativas, independientes. Xtest son las variables independientes del conjunto de prueba. Y train es la variable que queremos predecir para los casos de entrenamiento y test es la variable que queremos predecir para los casos de testeo. En este caso generé una proporción del 30%, ¿sí? Para el modelo de prueba, ¿sí? Y este parámetro random state tiene que ver con que los resultados sean siempre los mismos. Si saco esto, cada ejecución que hagamos del código, el resultado va a variar. Entonces tenemos 105 casos en el conjunto de entrenamiento, 45 en el de prueba. Vamos a elegir un modelo, en este caso un modelo solo, sería el tercer paso, que va a ser una regresión logística. Vamos a utilizar la clase Logistic Regression, vamos a pasarle por parámetro. En este caso se denominan hiperparámetros, ¿sí? Porque los parámetros en el campo de la estadística están vinculados a otra cosa distinta que en el campo de la informática. Entonces los parámetros que estamos utilizando acá desde el punto de vista informático, desde el punto de vista de la ciencia de datos, se denominan hiperparámetros, ¿sí? Que en este caso, y en la estadística tradicional, pueden ser parámetros también. Es linear. ¿Y cómo vamos a realizar la comparación? Estas son definiciones algorítmicas de cómo se va a ejecutar el algoritmo, ¿sí? Una vez que seleccionamos el modelo y definimos sus características, bueno, vamos a entrenar con el conjunto de entrenamiento. Y una vez entrenado, vamos a realizar la predicción, ¿sí? Una vez realizada la predicción, vamos a evaluar el rendimiento. En primer lugar, vamos a tener una aproximación que es la precisión. Que la precisión es sobre el total de los casos a cuánto le acertó. Bueno, le acertó al 98% de los casos. O sea, sobre 45 falló uno solo, ¿sí? Ahora, acá voy a responder un poco, a profundizar un poco en cuál es el problema para responder la pregunta que planteó Federico. Nosotros tenemos distintos criterios. Esta es una métrica muy general. Yo podría decir, y acierta en el 98% de los casos. Pero supongamos que estamos hablando de enfermedades. Y ese 2% en el que falla es gente que tiene una determinada enfermedad. Y es una banda. Hay que corregir esto, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos criterios para trabajar y para evaluar el rendimiento de los modelos. A veces un 98% no va a ser un buen rendimiento, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, los medicamentos tienden a tener efectos nocivos en mucho menos que el 2% de los casos. Un medicamento que en el 2% de los casos genera reacciones adversas graves y es una ruleta rusa, ¿sí? Entonces, tenemos distintas métricas con las cuales vamos a evaluar nuestro modelo y va a depender de cuál es nuestro objetivo. Supongamos, como les digo yo, y acá tengo distintas métricas. Una es la precisión. La precisión toma en cuenta de todas las predicciones cuántas fueron correctas. O sea, yo predije que 100 personas estaban enfermas, ¿sí? Y en todos los casos, yo no, un modelo, imagínense un modelo de aprendizaje automático. Predice 100 casos de personas que están enfermas y le pegan todos los casos. Pero hay otros 50 casos a los cuales no le pegó. Por más que tenga una precisión del 100%, hay una segunda métrica que se llama recall. El recall, que se traduce sensibilidad muchas veces, es de todas las instancias reales cuántas fueron identificadas correctamente. En el caso de las enfermedades, de todos los enfermos, cuántos fueron identificados correctamente. Si acertó en 100 y falló en 50, la precisión de ese modelo es del 100%, pero el recall
es de 0,67, ¿sí? Entonces, en ese caso, el recall va a ser una información mucho más interesante o mucho más útil para evaluar el rendimiento del modelo que la precisión o que la accuracy, ¿sí? A nosotros no nos va a importar tanto la accuracy, nos va a importar mucho el recall en ese caso, ¿sí? O sea, cómo vamos a evaluar un modelo va a depender del objetivo que tengamos y la utilidad que tenga ese modelo, ¿sí? Por ejemplo, en los modelos de pronóstico del tiempo es mucho más grave o es mucho más problemático si llueve y no se dice que va a llover, a si se dice que probablemente llueve y después no llueve. Porque una lluvia, no sé, en el caso de la cosecha puede generar pérdidas económicas. En cambio, si alguien dice que llueve y finalmente no llueve, bueno, no es tan grave, ¿sí? En el caso de que alguien no esté enfermo y se le dice que está enfermo, no es tan grave. O sea, sí, para esa persona va a ser un mal momento. Va a pasar varios días donde seguramente va a estar asustada, va a estar preocupada, va a estar de mal humor y va a tener repercusiones negativas. Pero van a ser mucho más negativas las repercusiones de una persona que efectivamente estaba enferma y se le dijo que estaba sana, ¿sí? Entonces, ¿qué métrica se utiliza para evaluar un modelo? Y depende. Depende de cuál es la utilidad del modelo. Acá entramos en un campo donde hay una serie de grises, ¿sí? Todo es relativo, ¿bien? No sé si me están escuchando o si se tildó nuevamente. Se escuchó, se escuchó. Bien. Bueno, entonces por último, ¿qué vamos a hacer? Esto mismo que estamos midiendo no me está funcionando. No sé si observan ustedes que se me tildó lo que es. Bueno, ahí ya volvió a funcionar Colab. Vamos a utilizar algo que se llama matriz de confusión. ¿Qué hace la matriz de confusión? Bueno, sobre los casos de testeo generamos un gráfico en el cual se muestra. En el eje Y tenemos el valor real, ¿sí? Es decir, el valor real de la planta. Y en el eje X tenemos cuál fue el valor predicho. Acá estamos observando que para un caso de donde el valor real es versicolor, dijo que era virgínica, ¿sí? En la setosa les pegó a todas. En las versicolor le pegó a 12. Falló una. En las virgínicas les pegó a todas también, porque las 13 virgínica dijo que eran virgínica, pero predijo que era virgínica una que no era, ¿sí? Entonces esta sería una primera forma de evaluar, un primer ejemplo, en este caso, por un ejemplo bastante sencillo, que es un modelo de clasificación. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen preguntas de esto, hasta acá sería la clase de hoy. Me quedó una duda sobre precisión y recall. Sí, La precisión, suponete que vos detectaste 98 enfermos, habla sobre esos 98 y el recall vuelve como a calcular sobre los 100 para saber de cuántos te equivocaste. O, claro, ok, algo así, o sea, lo que cambia es el denominador, o sea, el orden de las predicciones. En una el denominador va a ser el total de los casos predichos. O sea, el conjunto sobre el cual vamos a realizar el cálculo van a ser nuestras predicciones. En el caso de la precisión van a ser las predicciones realizadas, ¿sí? Entonces, si tenemos 100 predicciones y las 100 predicciones son correctas, en este caso la precisión de versicolor es del 100%. Fíjate. La precisión es del 100%. ¿Por qué es del 100%? Porque todos los casos que dijo que eran versicolor, eran versicolor. Pero acá en Virgínica la precisión es del 93%, porque de 14 casos que dijo que eran Virgínica, uno no era. Entonces, el denominador en este caso sería el total de la columna, ¿sí? Para tomarlo por ahí más gráficamente. La precisión toma la columna, o sea, la predicción, el total de la columna. Divide 12, en este caso, sobre el total de la columna, que es 12. En Virgínica va a dividir 13 sobre 14. Mientras que el recall va a tomar la fila, y la fila en este caso es el valor real. Es decir, sobre 13
plantas de tipo versicolor le acertó a 12. Entonces el recall, ¿cuál va a ser? 12 sobre 13. 92%. ¿Sí? Perfecto, sí. Cambia el denominador. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Del TP, de todo lo que hay que hacer de acá. Aprovechen. Bueno, en el caso de que no haya más dudas, recuerden que la semana que viene vamos a profundizar más en esta cuestión, sobre todo en lo que son modelos de regresión. Después la otra es feriado y después la otra ya tienen que entregar el trabajo práctico final. Así que aprovechen el tiempo, no cuelguen y vayan avanzando, ¿sí? Buen fin de semana y nos estaremos viendo el viernes que viene. Cualquier consulta me pueden escribir. Perfecto. Nos vemos, que tengan un buen fin de. Chao, profe, buen fin de. Santiago, sí, estoy al tanto del parcial. Yo en general las clases las termino a las 8, ¿sí? Por lo que quien tenga que ir antes, que vaya, ¿sí? Sí, porque también el curso de la mañana me informó lo mismo. Sucede tanto a la mañana como a la noche. Bueno, nos estamos viendo.